Buen día para todos. Buenos días, Mister. Hola, profe. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, entonces retomamos la actividad de la clase anterior. Estábamos trabajando, perdón, no era la página 81, sino la página 61. La idea es que, pues creo que se habíamos quedado en el punto 14 y pues ahí fue cuando finalizó la clase. Entonces hoy vamos a terminar el desarrollo de la actividad, empezando por estos puntos del 15 al 17. Entonces, bueno, nos dan en este caso unas tablas de valores y la idea es completar en cada caso la tabla para que represente una función afín, o no, por lo menos para la tabla del punto 15 y el punto 16. Entonces, bueno, vamos a recordar cómo podríamos completar esos valores de la tabla. Entonces, pues lo primero es que tenemos dos parejas, o de hecho tres parejas de puntos. Recordemos que cada uno de esos puntos es de la forma x, y. Y pues a partir de solamente tener dos puntos, aquí nos dan uno adicional, pues ya podríamos calcular eh, la ecuación de la recta y cuando tuviéramos la ecuación ya poder completar los valores de la tabla. Entonces, bueno, vamos a tomar dos puntos, vamos a tomar justamente las dos primeras parejas de coordenadas que nos dan. ¿Por qué digo que son parejas de coordenadas? Porque pues en este caso nos están dando una tabla con dos listas de cantidades respecto a dos variables. La primera variable es kilómetros recorridos y gasolina o galones de gasolina que se gastan, pues asumo que puede ser el recorrido, por ejemplo, de un auto. Entonces, la variable independiente vendría a ser la cantidad de kilómetros recorridos, por eso la voy a llamar X, y la variable dependiente, que sería Y, serían los galones de gasolina. Y evidentemente la cantidad de gasto de gasolina depende de la cantidad de kilómetros recorridos en un auto. Entonces, bueno, vamos a organizar esa información en una gráfica o un plano cartesiano y de ahí ya podríamos resolver la primera parte o por lo menos asegurarnos que se trata de una función afín. La semana pasada vimos el concepto de función afín. ¿Alguien me puede recordar qué fue lo que dijimos sobre la función afín? ¿Ninguno? Entonces recordemos, la función afín, dijimos, va a ser cualquier función lineal donde la recta no pase por el origen. ¿Sí? Entonces se espera que ninguna de estas pues coincida con un punto acá en la coordenada 0,0. Ese es el origen de las coordenadas. Listo, entonces ya podemos colocar ahí algunos puntos. Tenemos en el primer caso 2,52. Bueno, yo lo voy a hacer más bien de la siguiente manera. Voy a utilizar una escala de 10 en 10 para el eje de Y y pues una escala unitaria para el eje horizontal X. Entonces sería más o menos de la siguiente manera. Entonces, supongamos por ejemplo acá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y pues lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, bueno, tenemos acá, esto sería el eje Y que corresponde a gasolina y esto sería el eje X. Y aquí pues voy a tomar una escala unitaria. Entonces, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 por acá. Listo. Y con los valores que ya tengo ya me es suficiente para poder hacer la gráfica. Entonces, el primer punto, veríamos que se trata de la coordenada 2 en X y 52 en Y. Eso sería más o menos acá en este puntico. Ahí sería uno de los puntos por los cuales pasa la recta. De hecho, un poquito más arriba puede ser. Listo. Y hay otro punto que es de coordenadas 3 en X y 69 en Y. Entonces 3 en X por acá, 69 en Y es prácticamente acá en el 70. Más o menos de este estilo. Entonces ya podemos asegurar que la gráfica o la recta es una recta que va a pasar por esos dos puntos. Y podría ser algo de este estilo. Listo.
Entonces, ya podemos identificar que evidentemente se trata de una función afín porque no pasa acá por el origen, por el 0,0. Entonces, bueno, este se va a llamar el punto A y este se va a llamar el punto B. Así mismo los voy a nombrar acá, A y B. Y lo siguiente que voy a hacer entonces es calcular la pendiente de esa recta. ¿Por qué la pendiente? Porque recordemos que para poder encontrar la ecuación de una recta es necesario primeramente conocer la pendiente. Entonces tenemos el punto A de coordenadas 2,52. Este va a ser el punto que yo voy a llamar X1, Y1. Y el punto B de coordenadas 3,69 va a ser el punto que yo voy a llamar X2, Y2. Listo, entonces ahora sí voy a calcular la pendiente. Entonces recordemos que la pendiente se calculaba como los diferenciales de y entre los diferenciales de x, y esto era específicamente y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Entonces reemplazamos los datos y tendríamos y sub 2 que vale 69 menos y sub 1 que vale 52 sobre x sub 2 que es 3 menos x sub 1 que es 2. Finalmente entonces aquí nos queda una resta. Tenemos en la parte del numerador 69 menos 52 que nos da 17. En este caso nos da 17 sobre 1 porque 3 menos 2 es 1 y 17 sobre 1 es lo mismo que 17. Es decir que ya podríamos utilizar ahora el modelo punto pendiente. Entonces debemos llegar siempre a una ecuación que sea la forma y igual a m por x más b, donde ya tenemos el valor de m, que es 17, o sea 17x, y ahora voy a mirar cuál es ese valor que debo sumar. Acá, de la forma gráfica, ya lo podríamos identificar si esto fuera un punto exacto, porque recuerden que el valor de b siempre es este punto donde la recta se corta con el eje y. Pero acá ya no podría asegurar, por ejemplo, para mí esto podría ser un valor como 32 aproximadamente, pero puede que no sea ese valor de 32. Entonces, para sacar el valor exacto, por eso utilizamos el modelo punto pendiente. Y recordemos que el modelo punto pendiente lo que nos dice es que justamente utilizamos un punto y la pendiente. Entonces, un punto, de hecho tengo tres, los tres puntos que me dieron inicialmente, y pues la pendiente que ya la tengo. Entonces, esta ecuación, recordemos que dice algo como y menos y1 es igual a m factor de x menos x1. Reemplazando los valores, entonces nos queda y menos y1. Voy a tomar aquí justamente a las coordenadas de x1, y1. Entonces me queda y menos 52 igual a 17, que es el valor de la pendiente, por x menos y1, perdón, por x1, que es 2. Listo, entonces acá nos queda una distributiva y esto queda como y igual a 17x menos 34 más este valor que estaba aquí restando, 52, entonces lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces más 52. Y finalmente se nos da como y igual a 17x y miramos cuánto es 52 menos 34 o menos 34 más 52. Y eso da de hecho un valor mucho más bajito del que habíamos pensado. Eso da 18. O sea, aquí nos queda positivo 18. ¿Listo? Y entonces acá, de hecho, pues seguramente este punto no quedó muy abajo. Debería ser como más arribita y eso implicará que la recta pasaría por este punto más o menos. Listo, entonces ya tenemos el valor de B, que sería 18. Ahora, ¿para qué tener que haber hecho todo este proceso para poder encontrar la ecuación? Pues porque con la ecuación, ahora sí ya voy a poder encontrar los valores que me hacen falta en la tabla. Entonces me están preguntando, bueno, ¿qué pasa con Y, la cantidad de galones de gasolina, cuando los kilómetros corresponden a 4 y 5 respectivamente? Entonces, como ya tengo la ecuación, ya puedo calcular esos dos datos. Entonces voy a hacer, por ejemplo, la primera. Decimos si x igual a 4, entonces nos va a quedar lo siguiente. Entonces y va a ser igual a 17 por 4, que es el valor de x,
más 18. 17 por 4 es 68. bien, 68. Y a eso le sumamos 18. Y eso nos da 86. 86. Bien, listo, muy bien. Entonces, ese valor 86 es el que llevamos aquí a la tablita. Entonces, 86. Listo. Ahora nos queda calcular el valor de Y, o sea, de la gasolina, cuando X vale 5. Entonces acá, si X igual a 5 y hago lo mismo, entonces tendríamos Y igual a 17 por 5 más 18. Entonces 17 por 5 nos da 85 y 85 más 18 nos da 103. 103. Bien, bien, Ana. Listo, entonces el valor acá sería 103. Y listo, ahí ya habríamos terminado el punto número 15. Les dejo ahí para que puedan tomar el pantallazo los que estén de pronto tomando apuntes. Entonces, repito, ¿sí? 86 y 103, ¿sí? Sí, 86 y 103. Entonces, repito, lo primero, pues, uno intenta hacer la gráfica, pues la gráfica ayuda a orientar que, por ejemplo, en este caso sabemos que la pendiente sería positiva, porque sería creciente. Entonces acá, pues, uno lo puede corroborar. Pero si uno no hubiera querido hacer la gráfica, pues de una vez va al modelo punto pendiente. Del modelo punto pendiente calcula, bueno, primero calcula la pendiente, perdón, y después ahora sí el modelo punto pendiente donde calcula el valor de B para tener toda la ecuación. Y ya con toda la ecuación, pues sencillamente reemplazar los datos que faltan y ahí ya obtiene uno los resultados. Listo, voy a borrar entonces y desarrollemos entonces ahora el siguiente punto que es el 16. Entonces nuevamente se trata de encontrar los valores de la tabla sabiendo que pues esto corresponde a una función afín. Entonces acá ya no lo voy a hacer geométricamente, solamente lo voy a hacer algebraicamente y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces de nuevo, esto va a ser X, esto va a ser Y, es decir, número de cajas y total de peso de las cajas. Entonces, dependiendo del número de cajas, pues imagino que se va a tener una balanza, ¿cierto? Donde pues sobre esa balanza, pues dependiendo del número de cajas, se va a tener mayor o menor peso. Es lo que nos están diciendo ahí. Pues bueno, en este caso pues ya definimos las variables y vemos que también tenemos, como en el primer caso, al menos un par de puntos. Entonces con este par de puntos, que ya no les voy a llamar A y B, llamémoslos de otra manera, llamémoslos C y D. Entonces con esos dos puntos C y D, vamos a calcular primeramente la pendiente de esa recta. Entonces C va a tener coordenadas 3 en X y 0.36 en Y. Y D va a tener coordenadas 5 en X y 0.6 en Y. Entonces estos van a ser mis puntos X1, Y1 y X2, Y2. Entonces con esos dos puntos, ahora sí procedo a calcular la pendiente. Entonces M va a ser igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 y eso nos va a dar de la siguiente manera. Entonces, Y2, que es 0.6 menos el valor de Y1, que sería 0.36. Listo. Y abajo nos va a quedar X2, que es 5, menos X1, perdón, que sería 3. Listo. Entonces aquí nos queda finalmente restas en tanto el numerador como el denominador. La primera sería 0.6 menos 0.36. Y eso según calculadora da 0.24. Podemos dejar así o en su representación decimal que sería 6,25. Y ahora finalmente esto nos queda como 5 menos 3, que es 2. Entonces sabemos que ahora sería dividir eso entre 2 y eso nos da 0.12. O
si ustedes lo prefieren, pues la representación decimal, que sería 3/25. Cualquiera de los dos sería el valor de m. Listo, entonces ya tenemos el valor de m. Ahora, con ese valor de m, me voy a trabajar en la fórmula de modelo punto pendiente. Entonces les repito la fórmula. Dice que y menos y1 es igual a m por x menos x1. Listo, entonces reemplazando los datos, nos va a quedar, voy a tomar el mismo punto x1, y1, entonces nos va a quedar y menos y1, que sería 0.36, igual a m, que es 0.12, entonces por x menos x1, que es 3. Listo, de donde y, de una vez la voy a despejar y la voy a solucionar, entonces va a ser igual a lo siguiente. 0.12 por x, que es 0.12x, menos 0.12 por 3, que sería 0.36. Listo, y acá tenemos 0.36, que es un valor que estaba restando, entonces lo voy a llevar al otro lado a sumar. Entonces 0.36 más 0.36. O sea que y va a ser igual a 0.12x. Y acá 0.36 menos 0.36 se cancelan, queda 0. Y la ecuación que tenemos en este caso es y igual a 0.12x. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos evidenciar? Que ya no se trata de una función afín. ¿Por qué no se trata de una función afín? Porque recordemos que para que sea una afín, debemos tener un valor aquí sumando o restando, mejor dicho. En el caso de la afín, va a cumplir el siguiente modelo. Y igual a m por x más o menos b. Si hay un valor que le sumo o le resto, y recordemos que en la gráfica este es el punto en el cual, el punto en y, por el cual pasa la recta. ¿Listo? Entonces, como en este caso no es una afín, decimos que es una lineal. Lineal no afín. Podríamos incluso especificarla. Y en este caso siempre van a ser de la forma y igual a m por x. Solamente así, sin sumar ni restar nada más. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos las dos definiciones. Importante que la tengan presente. La voy a encerrar acá incluso en color. Esas son las dos que vamos a tener bien presentes. Listo. ¿Qué nos queda entonces? Encontrar los valores o los puntos cuando x vale 7, cuando x vale 9 y cuando x vale 10. Entonces eso lo voy a lograr con la ecuación. Entonces la voy a colocar, bueno, dejémosla ahí y la voy a copiar en el otro lado, aquí a este ladito. Entonces la primera sería decir qué pasa si x igual a 7. Entonces nos quedaría y igual a 0.12 por 7. ¿Y eso cuánto nos da? Según mi calculadora, eso da 0.4. ¿sí? 0.84. Listo. Entonces, ese sería el valor que llevo aquí a la tabla para x igual a 7. Entonces, 0.84. Listo. Ahora cuando x vale 9. Entonces, así mismo. Entonces, si x igual a 9, pues tenemos que y igual a 0.12 por 9. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto les da? 1.0. Muy bien, 1.08. Bien, entonces ese es el valor. 1.08. Sí, muy bien, listo. Entonces ese es el valor cuando x vale 9, y vale 1.08.
0,8. Listo, y nos queda el de 10. Entonces, si x es igual a 10, tenemos que y sería igual a 0,12 por 10. Entonces, y sería igual, aquí solamente pues el 10 es correr la coma una vez a la derecha. Entonces, eso nos quedaría 1,2, porque quedaría 0,1,2, pero el 0 a la izquierda no tiene